Bueno, tal como lo habíamos anunciado, queremos hacer un análisis ahora sobre este plan multisectorial. El Ejecutivo ha decidido destinar casi 1.500 millones de soles para implementar hasta diciembre próximo diversas acciones preventivas en los puntos críticos de 7 regiones de nuestro país ante la proximidad del El Niño global. Rudecindo Vega, Rudy Vega, ha sido exministro de Vivienda y Construcción y está con nosotros justamente para hablar de esta problemática. ¿Cómo te va, Rudy? Siempre es un gusto conversar contigo. Bienvenido a Nativa. Hola, Carlos, gracias por permitirme conversar con tu programa. Y sí, pues es preocupante lo que se nos viene, ¿no? O sea, ya es la Organización Meteorológica Mundial acaba de señalar que de todas maneras va a haber este fenómeno del Niño, agravado por todo el tema del cambio climático. Y entonces, como corresponde, y creo que el gobierno ha tomado una buena decisión, con meses de anticipación, de destinar dinero para que se puedan realizar algunas intervenciones que permitan mitigar el impacto. Fíjate que quizás ahí hay que añadir este nuevo término, ¿no? No solamente es prevenir, porque habrán algunas obras y proyectos que se hagan para prevenir, pero ya en otros aspectos ya estamos tarde. Y entonces en los que estamos tarde, lo que hay que hacer es mitigar el impacto, disminuir el daño que pueda provocar. Sabemos que nos va a provocar mucho daño. Entonces lo único que queda es ya prepararse para disminuir ese daño. ¿Qué daños hay? Generalmente nosotros sabemos que en el norte del Perú usualmente se inunda y entonces en donde se pueda establecer proyectos que permitan drenar el agua, pues hay que hacer. Claro. Fíjate, están comprando mucha maquinaria y eso está bien, pero también hay que comprar sobre todo cómo botar el agua y a dónde botarlo, ¿verdad? Hay hidrojets que hacen falta, siempre han hecho falta, pero en fenómenos como esto, pues es grave. O sea, ¿te imaginas tú estar 5, 6, 7, 8, 10 días viviendo sobre el agua? Eso genera una cantidad de enfermedades tremenda. Entonces, el gobierno ha hecho bien ante esta decisión de la Oficina Mundial de Meteorología de declarar ya de hecho un fenómeno del Niño. Entonces hace bien en asignar recursos y lo que hay que hacer es, como te digo, estar detrás para que se hagan donde se pueden hacer proyectos de prevención y en otros hacer las que puedan mitigar el daño, ¿no? Son 1.500 millones de soles en cifras redondas. Se habla de 619 intervenciones en puntos más críticos. Este cruce, cantidad de dinero, cantidad de puntos críticos, ¿te hace sentido la cifra? ¿Te parece que es un número razonable para enfrentar tantos puntos o el dinero siempre será un problema? No, siempre va a ser un problema y seguramente se va a necesitar muchísimo más. O sea, tener esta cantidad de intervenciones identificadas deben ser solamente en los distritos que, vamos a decir, se prevén que puedan ocurrir más daño, pero el daño es, vamos a decir, en cascada, afecta también a otros lugares. Y no siempre se tiene a ciencia cierta cuáles van a ser los daños. Entonces, lo que ahí hay que crear es este instrumento que permita ejecutar el dinero y recibir más dinero para distribuirlo y asignarlo adecuadamente, ¿no? O sea, siempre es un problema, pero lo bueno es que ahora, por lo menos con 6 meses de anticipación, se está tomando esta decisión. Pero esta decisión, para que sea real, Carlos, necesita varios procedimientos para que se puedan cumplir, ¿no? Fíjate, ¿qué ocurre si se entrega el dinero para mitigar el impacto en algunas zonas y no se le dan las facilidades al municipio o al gobierno regional o a la institución pública para que lo realice, ¿no? Entonces, ese también es un problema grave. O sea, todo lo que es el trámite para ejecutar el dinero y para hacer bien la obra. Todo lo que tiene que ver con limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, la adquisición de maquinarias, los vehículos, las mallas de contención,
tú que has estado en el Ministerio de Vivienda, ¿es necesario tercerizar todo ese servicio para poder abordarlo integralmente o desde el Ministerio de Vivienda hay capacidad de respuesta? No, mira, usualmente el Estado generalmente en todas las emergencias terceriza porque no lo puede hacer, ¿no? Okay. Con la participación, obviamente, y el liderazgo del INDECI. Lo que pasa es que el INDECI también ahora está medio disminuido porque con la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y hace una buena cantidad de años, se le quitó protagonismo, ¿no? En lugar de fortalecerlo, en lugar de dotarle de mayor institucionalidad y capacidad de dirección y de ejecución, se le disminuyó, ¿no? Hoy por sobre ella está el Premier, pero esperemos pues que el Premier tenga la capacidad de dirigir una situación de riesgo y de emergencia como la que se nos viene, ¿no? Pero en el camino, ojalá se fortalezca nuevamente al INDECI, porque de que se van a necesitar terceros, se necesita terceros y en gran cantidad, ¿no? Y ahí también se requiere que cuando se contratan a estos terceros, las autoridades estén detrás para dos cosas. Uno, para que hagan la obra, y dos, para que no se tiren la plata, como acabamos de ver, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, porque en el marco de la gestión del dinero que se va a entregar, se ha hablado de un plan de desarrollo donde gobiernos regionales y locales, deberán plantear sus intervenciones en coordinación con los ministerios. Y si algo es complejo en el Estado peruano es articulación. ¿Te preocupan que los sistemas de gestión estatales no puedan hacer uso de este dinero en los próximos 6 meses o crees que sí es viable? No, a mí me preocupan dos cosas. Uno, me preocupan de la capacidad que tengan para ejecutar, como tú muy bien lo planteas. Ajá. Ahí yo tengo serias dudas de que las actuales autoridades estén preparadas y sus equipos tengan la capacidad de ejecutar bien los recursos. Y la otra cosa que me preocupa es, fíjate, para ejecutar esos recursos, Carlos, como es una situación ya de emergencia, entonces se le exoneran de un montón de trámites y de permisos. Respecto a la ley de contrataciones, respecto a la ley de inversión, respecto a la ley de financiamiento. O sea, hay una enorme cantidad de permisos que se tienen. Y entonces, al no tener permisos, hay mucha liberalidad de la autoridad y de los equipos de usar esos recursos. Y en esa liberalidad, lamentablemente, la experiencia peruana es que se ha prestado para masiva corrupción, pero masiva. O sea, no te digo excepcional, poco, ¿no? Mira, acuérdate el tema de los bonos en el terremoto de Piso. Buen ejemplo. Y ahora se acaban de volver con bonos de alquiler en los últimos meses a través del Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, ese es, vamos a decir, un espacio muy grande. O sea, me preocupa la poca capacidad para ejecutar, pero también me preocupa la mucha capacidad para... De acuerdo. Rudy, el ministro de Defensa destacó que estas acciones marcan un precedente y dijo que en el fenómeno anterior, 80, en el del 90 y en el de los 2000, no se hizo trabajo similar para proteger a la población. Tengo la sensación que se le ha ido la mano al ministro en esa declaración, ¿o esto es real? Nunca se había hablado de prevención. En realidad tengo la impresión que lo que el ministro está tratando de resaltar es que con 6 meses de anticipación ya se tomó una decisión de ese tipo. Generalmente se han tomado las decisiones sobre el caballo cuando ya el fenómeno estaba haciendo una enorme cantidad de años de hacer este tema de transferencias. Entonces tengo la impresión que el ministro lo que quiere decir es que hoy estamos dando con 6 meses de anticipación para hacer estas obras. Entonces, es la única manera de entenderlo. Y lo que yo estoy tratando de señalar es que incluso esos 6 meses terminan siendo poco. Sin duda. Porque lamentablemente arrastramos pasivos de muchísimos años atrás, no de este gobierno, hay que decirlo, de muchísimos años atrás. Lo que pasa es que en 6 meses
hay que tener no solamente las autoridades, los equipos, la infraestructura. En realidad lo que se viene es un tema, algo que nos puede dañar mucho, y solamente en un trabajo articulado se puede mitigar. Como te digo, no lo vamos a poder evitar, no lo vamos a poder frenar. Lo que hay que hacer es todo lo posible para prevenir, pero sobre todo para mitigar. Y cuando ya no ocurra, para atender la emergencia y a las personas y los daños que ocasiona. Hoy tenemos 6 meses, y ahí también quisiera resaltar que quizás a eso se refiere, hoy tenemos 6 meses, por ejemplo, para evitar muertes, para evitar plagas, para evitar unas... O sea, por ahí hay que tratar de entenderlo, Carlos, y desde ese punto de vista, ojalá que la decisión del gobierno nacional pueda tener la capacidad de ser implementada a nivel de los distritos y de las provincias. De acuerdo. Si hablamos del ministro de Defensa, quisiera hablarte también de la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, que informó que ya se están desarrollando acciones para reducir la vulnerabilidad en los sistemas de agua, lo que mencionabas al inicio, y en la recolección de aguas servidas. ¿Qué tan importante es esto, Rudy, en un niño tan grande como el que se viene? Mira, generalmente, Carlos, cuando se dañan cuando se inundan las ciudades o los pueblos, en realidad deja de funcionar el sistema de agua, deja de funcionar el sistema eléctrico, ¿verdad? Dejan de funcionar los servicios principales. Entonces, la agua inundada hay que botarla, y hay que botarla lo más rápido posible, porque si no generan enfermedades. Entonces, pero para botar esas aguas, uno, tienes que tener la maquinaria. Seguro. Dos, tienes que tener el lugar a donde botar. Seguro. Y cuando todo está inundado, pues necesitas maquinaria especializada, y ahí son fundamentalmente estos hidrojets. Los hidrojets en el Perú siempre han sido una necesidad, siempre han sido una carencia. Yo recuerdo que el año 2017, lo poco que tenía Sedapal se lo mandó a atender al norte, la mitad, ¿verdad? Porque no existían. Entonces, esas maquinarias son necesarias para desaguar la ciudad, para desaguar la inundación. Pero además se necesita producir agua para consumo, y entonces, y hay que abastecer de agua para consumo. Por ejemplo, hoy se tiene el tiempo suficiente para crear los depósitos que permitan abastecerse de agua para distribuirlo a las personas. Hoy se tiene el tiempo suficiente para prever cómo desaguar y dónde botar el agua. Quizás se puedan hacer algunas canalizaciones, quizás se puedan hacer algunas maneras de drenar el agua, de prever un drenaje pluvial. En estos casos, los drenajes tradicionales generalmente poco sirven, pero hay que buscar mecanismos alternativos que permitan sacar el agua que se llena lo más pronto posible, ¿no? Entonces, el tema del agua, fíjate, qué paradójico que es, ¿no? O sea, las ciudades están inundadas y no tienen agua para consumo. No, sí, claro. Es una paradoja. Eso es lo terrible, ¿no? Y entonces son estos dos factores, y el Ministerio ahí de Vivienda cumple un rol enorme, ¿no? Enorme. Cuando yo estuve el año 2017 en Sedapal, hay algo que aprendí de ese momento, ¿no? Que es tener no solamente la maquinaria. Fíjate lo que te voy a contar como anécdota, Carlos. Nosotros mandamos hidrojets al norte del país, pero los hidrojets son maquinarias que necesitan técnicos especializados para manejarlo. No es que uno sube y maneja el hidrojet, no es cualquier conductor, no es cualquier chofer, es un técnico especializado para manejar el hidrojet. Bueno, en el Perú no existían. Entonces, y un hidrojet tiene que trabajar 24 horas, pero no solamente trabaja con un solo conductor, trabaja con otros operarios más. Lógico. No existían, ¿verdad? Entonces, hoy se tiene tiempo para formarlos. Quizás Censico, nosotros hicimos esa preparación a través de Censico. Por ejemplo, habría que decirle a la ministra, ya mande ahí, formen técnicos, brigadas, para que estén listos y puedan atender, ¿no? De acuerdo. Y empresas como Sedapal pues puedan brindar también con sus técnicos
una asesoría y un acompañamiento en otras zonas del país, ¿no? Pero Rudy, mientras estamos conversando de esto, el trasfondo también tiene que ver con la altísima vulnerabilidad física de nuestro país. Hablamos de niños, pero en este momento, y quería conocer tu opinión, el volcán Ubinas ha vuelto a activarse en el sur del país. Es decir, mientras nos ocupamos del niño, ¡pum!, aparece Ubinas y toco madera, pero el suelo de nuestro país tiembla un día sí, un día no. Entonces, digamos, como Estado, ¿cómo afrontas tantos frentes? Fíjate, mira, en realidad termina siendo muy, muy complicado, muy difícil. Nosotros somos un país que está en una zona predispuesta al riesgo, ¿verdad? De todo tipo, ¿no? Y entonces, y por eso es que necesitamos instituciones, una institucionalidad fuerte que pueda atender todos los riesgos. Y lo que hemos tenido siempre ha sido el INDECI. El INDECI antes era una institución fundamentalmente articuladora, luego se lo volvió operativa, hoy se lo ha regresado a ser articuladora, cuando en realidad en una emergencia, ¿qué es lo que más necesitas? Ejecutar, meterte, tienes que estar ahí todos los días, todas las horas, con equipos permanentes de atención, y entonces lo que necesitamos es un INDECI muy potente, muy fuerte, que pueda intervenir. No le basta coordinar, porque si nos dedicamos a coordinar, en realidad nos pasan los días en ponernos de acuerdo. No, claro, es acción. Sí, es acción total, y ojalá pudiera regresar a ser esas funciones de intervención directa al INDECI, ¿no? Sin duda, sin duda. Para cerrar, Rudy, se va a fortalecer el bono de arrendamiento para viviendas en situación de emergencia que va a entregar el Estado a las personas que han perdido sus casas a causa de los desastres naturales. A mí me parece bien que haya una suerte de sistema de protección social para quienes pierden su vivienda debido a los desastres naturales, pero si ese desastre natural tiene que ver con un huaico que se llevó una casa que no debió ser construida en el lugar que se construyó, pese a que tuvo autorización municipal, si el desastre tiene que ver con un río que se ha salido y donde el Estado ha dicho siempre no se instalen allí viviendas. Es decir, lo que quiero decirte es bonos para viviendas por desastres naturales allí donde se ha permitido que esas casas estén. ¿Cómo calza? ¿No te parece un sinsentido? Quizás hay que separar ahí dos temas, Carlos. El primer tema es la familia en la situación del daño. Ajá. Esa familia de la situación del daño necesita ser atendida. Sin duda. Y a esa familia hay que atenderla de todas maneras, sin duda, a pesar de los errores o pecados que haya cometido. Sin duda, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso hay que atenderlo de todas maneras. Si para eso necesita un bono de arrendamiento, pues hay que darle el bono de arrendamiento. Otra cosa es el tema de en dónde construyó y si tuvo o no tuvo los permisos y si estaba permitido o no hacerlo. Yo creo que en esos casos, por ejemplo, no se debería, se deberían de prever otras alternativas. Por ejemplo, los programas de vivienda. Hay que procurar que los programas de vivienda, estos que hoy están ahora paralizados, se realicen de una manera mucho más masiva y darles facilidades a esas familias. Oye, no vas a regresar a tu sitio, ¿ah? Si tú pagaste por eso y era el Estado, bueno, pues te compraremos ese pedazo que pagaste y que te lo vendimos y te lo compraremos. Y con esa plata que te compramos, trataremos de dártelo para que puedas vivir en otro lugar. O sea, necesitamos una autoridad que ordene las ciudades. O sea, estamos, como tú lo decías hace un instante, expuestos al fenómeno del Niño, estamos expuestos a fenómenos sísmicos, pero además estamos expuestos a una capacidad de improvisación y de buscar sitios riesgosos y vulnerables para vivir ya casi por costumbre, ¿verdad? Y entonces eso también tiene que ser corregido. Y para corregirlo también ahí necesitamos autoridades fuertes, porque acá viene un alcalde y promueve la toma del terreno, viene el siguiente y lo desaloja, aparecen los traficantes y promueven la toma del terreno. Entonces necesitamos autoridad que también nos ordene en el crecimiento de nuestras ciudades, ¿no? Rudy Vega, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender algunos elementos importantes de esto que se nos viene y de cómo estar actuando en materia de prevención. Muchísimas gracias.
A ti, Carlos, muchísimas gracias. Buen día.